Este niño que vemos en pantalla se llama Juan y fue diagnosticado con autismo. Ella es Clara, su madre, y son los principales protagonistas de esta historia. Clara da a luz un niño con autismo que a medida que crece y requiere más atención, hace que ella se vaya aislando cada vez más del mundo exterior para dedicarse solamente a su hijo, lo cual supone la autodestrucción de ella. Cuando Clara conoce la condición de su hijo, se niega a entregarlo a una institución especializada y decide dedicarse por completo a su cuidado. Las necesidades de Juan aumentan al mismo ritmo que crece y la fijación de la madre por el niño se va volviendo obsesiva y enfermiza, hasta el punto de iniciar un proceso de aislamiento del mundo. Para Clara no existe nada más en la vida que Juan, y una lenta desintegración emocional la lleva a perder su trabajo y termina en consecuencias dramáticas. Mater Amatissima, una de las 15 películas sobre el autismo más recomendadas y a las que estaremos dedicando los próximos programas. Y como dato interesante, el niño que encarnó el personaje de Juan, Julito de la Cruz, es un niño con un diagnóstico de autismo en la vida real. Para adentrarnos en esta historia tenemos que situarnos en el contexto. La película es una producción española del año 1980, un año en el que los conocimientos sobre el autismo eran todavía muy limitados y por supuesto que estas carencias se reflejan en el enfoque de la película. Desde los conceptos que se manejan por los propios especialistas hasta las cuestionables terapias utilizadas. Aquí podemos entender que en aquel momento el autismo se manejaba como una enfermedad mental y no como una condición, que es lo que realmente es. Así que no me sorprende que Clara se negara a poner a su hijo en manos de una institución, inicialmente guiada por un auténtico amor de madre, pero desgraciadamente ella tampoco disponía de los recursos psicológicos y el mal manejo y el entorno terminan pasándole factura. Y aunque la película en sí tiene muchas cosas para cuestionar, ese no es mi objetivo y dejémoslos bien claro. Yo quiero centrarme en la enseñanza que nos deja esta película, que aunque no nos muestre un enfoque positivo sobre el autismo, sino todo lo contrario, una cara durísima y difícil, no deja de tener elementos en los que podamos reflexionar. Y es que creo que aún hoy, y a pesar de toda la labor de concientización que se hace, todavía muchos padres no están preparados para recibir la noticia de que su niño es diferente. La sociedad no está aún preparada para asumir la diferencia como parte de lo cotidiano. Tampoco podemos romantizar la idea de tener un niño especial. Para muchos padres resulta una labor muy difícil y estresante, y sentirte de esta manera no te convierte en una mala madre. Pero ahora sí, sumerjámonos en esta durísima película sobre autismo. Clara es una madre inteligente e independiente y esto queda demostrado cuando al inicio de la película recibe la noticia de que está embarazada. A pesar de que para ese momento su relación con el padre de su futuro bebé ya había terminado, decide continuar con su embarazo y convertirse en madre soltera y está muy feliz de asumir este rol. Pero desde el propio nacimiento de su hijo las cosas se sintieron diferentes hasta que alrededor de los 4 años es notificada de que su niño es autista y se niega rotundamente a ponerlo en manos de una institución, pues considera que estas no hacen más que sedar a los niños y despojarlos de toda la humanidad, privándolos del derecho a la vida en contra de su voluntad. Aunque Clara en este momento estaba muy lejos de imaginar el desafío que supondría criar a su hijo de la manera que ella lo estaba decidiendo. Ahora, no podemos decir, al menos desde mi punto de vista, que Clara no lo intentara. Creo que también se encontró con que muchas puertas a su alrededor se cerraron y nadie estaba dispuesto a ponerse en sus zapatos. Y es aquí que comienza a verse un deterioro gradual de la salud mental de Clara. Primeramente, queriendo satisfacer las expectativas sociales y centrada en los que las demás personas podrían pensar. Estas preocupaciones comienzan a afectar su vida sexual hasta el punto que no la dejan entregarse al placer y satisfacer sus necesidades como mujer. Y su ginecólogo le deja muy claro que no existe una causa física real, sino que es parte de este proceso estresante que está viviendo. Pero estas preocupaciones constantes por su hijo no quedan aquí, sino que además provocan errores muy serios en su trabajo, lo que conllevó a que su jefe la confrontara y obligara a tomar 3 meses de vacaciones. Clara está muy consciente que esta no es la solución y que en ese momento que está viviendo necesitaba más que nunca de su trabajo y de mantener su motivación y su vida. Pero su jefe le deja muy claro que su problema no le interesa y que su único interés es cuidar de su empresa y que en este momento ella no estaba ayudando. Esto creo que fue el principio del fin, aunque vemos a una Clara intentando nuevamente y esta vez se apoya en sus padres, dejándolos al cuidado de su hijo para intentar tener un poco de espacio personal. Y aquí está, tratando de disfrutar de un momento romántico con este amigo que durante toda la película la intenta apoyar, incluso formar parte de su vida y de la de Juan. Pero una vez más, las cosas se ponen demasiado difíciles y Juan rompe la colección de barcos de su abuelo. Al parecer, lo único importante para él
y estos rechazan totalmente hacerse responsable del cuidado del niño. Aquí hay una ruptura entre Clara y su familia y escala un peldaño más hacia su total aislamiento. Clara deja de atender el teléfono, descuida la limpieza del hogar e incluso deja de cocinar y solo comen comidas enlatadas, la favorita de Juan. Aquí se va creando un vínculo raro entre el amor maternal, el consumo de sustancia y la ruptura con el mundo exterior que se vuelve patológica. Aunque no se intercambian casi diálogos, las escenas son inquietantes y desgarradoras, produciendo sentimientos encontrados entre la compasión y el cuestionamiento. Al final de la película, Clara parece dejarse convencer que estas terapias radicales a las que siempre se negó es el único camino que están dejando delante de ella y cierra con esta escena en la que se ve poniendo más de una pastilla en la boca de su hijo, cuando la doctora le había recomendado tener mucho cuidado de no exceder la dosis recomendada, pues eran demasiado fuertes y podía terminar con su vida. Esto nos pone ante un no muy claro final y aquí tendremos que elegir si Clara decidió poner fin a la vida de su hijo o se dio ante este tratamiento de convertir a su hijo en un zombie y privarlo de todo rastro de humanidad. De cualquier manera, un triste final como gran parte de la película, que nos hace reflexionar en la necesidad de buscar ayuda profesional y terapia no solo para nuestros niños, sino para la familia y cuidadores. Reconocer que nosotros también necesitamos ayuda no nos hace más débiles, al contrario, nos prepara para poder ayudar y guiar más a nuestros hijos de la manera correcta. Recuerda que yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial, y estaremos por aquí comentando las 15 películas más recomendadas sobre autismo y extrayendo su enseñanza. Así que no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas los próximos programas. Nos vemos.